Señor Juan, háblenos un poco de su libro y cómo ha surgido la idea para escribir este libro. Mira, este libro está escrito en español y es una parte de un libro que presenté el año pasado escrito en portugués, un libro de 420 páginas. Y entonces un amigo, José Luis Roa, que tú lo conoces, me dijo que para que se vendiera aquí en España y se leyera, que era interesante que yo tradujese el libro al castellano y que en vez de hacer un libro de 400 páginas lo dividiese en 3 partes. Bueno, y esta es la primera parte de ese libro. Aquí se habla de 3 provincias, de Huelva, de Badajoz y de Cáceres, porque este libro lo que trata es de un viaje en pos del conocimiento de los templarios y vamos en el sentido contrario de la Reconquista española. La Reconquista comenzó en Asturias, en el norte, y bajó hasta terminar en Granada, en el sur. Bueno, y en este libro empezamos al contrario, de sur a norte. Hacemos el viaje en el sentido contrario, porque tenemos en este viaje simbólico, tenemos un punto de partida que es el puerto de Palos, de donde salió Colón para descubrir América, y luego arriba, al final del viaje, tenemos Santiago de Compostela, que era el destino de las peregrinaciones en la Edad Media. Bueno, por eso elegimos esto. Y este viaje va por todas las encomiendas templarias que hay al lado de la frontera hispano-portuguesa. Y bueno, se llaman los enclaves templarios, que era donde ellos tenían o un castillo, o una plaza fuerte, o una casa, o una encomienda, o un pueblo que era de ellos, etcétera, etcétera. Todas estas propiedades que tenían los templarios, no solo alrededor de la Atalaya, sino en cualquier parte de España o de Europa, generalmente eran o las conquistaban a los árabes o se las daban los reyes cristianos como forma de pago por haberles ayudado en la Reconquista. Entonces ellos luego las reconstruían, reformulaban y administraban aquellas tierras, ¿sabes? Y aquí en Huelva lo que hacemos es comenzamos por Palos de la Frontera, precisamente por donde comenzó el viaje de Cristóbal Colón, donde salió Cristóbal Colón. Luego vamos a Niebla, que es una localidad que fue un reino de taifas en la última etapa del dominio de los reyes árabes. Y luego desde allí vamos hasta un pueblo que se llama Villalba del Alcor, que era una encomienda templaria con un castillo templario, el único que hay en la provincia de Huelva. Luego desde allí ya comenzamos a subir el viaje para el norte y en el primer sitio que encontramos es siguiendo la carretera que va desde San Juan del Puerto arriba hasta Aracena, y lo primero que encontramos es Trigueros, que es una tierra muy bonita, que tiene una cosa muy interesantísima, que es el soto, que es una sepultura antiguísima de 3.000 años antes de Cristo, que se llama el Dolmen de Soto. El Dolmen de Soto. Una vez que se ha visitado esto y se ha hablado del Dolmen de Soto, de por qué y cómo lo construyen orientado a la salida del sol en el solsticio de verano, pues seguimos más adelante y paramos obligatoriamente en las minas de Río Tinto por el significado económico que tiene para Huelva y por el significado histórico que tiene, porque fueron las primeras minas de piritas explotadas en Europa y fueron explotadas inicialmente por los tartesos, que fueron los pobladores primeros de aquí, y luego por los fenicios y los demás pueblos que ocuparon esta zona de la península. Una vez que terminamos la visita a esta zona minera tan importante, debo de decir que el río Tinto es un río tan especial y tan único, con unas características únicas, que allí se está desarrollando un proyecto de la NASA americana, que se llama el Proyecto Marte, precisamente por las características propias de las aguas del río y especialmente por los animales unicelulares que viven allí, que se piensa que en estos ríos, que tienen un alto contenido en azufre, no es posible la vida, y descubrieron estos señores que había protistas, que son
seres unicelulares que viven dentro de un medio en el que no hay oxígeno. Y entonces pensaron en investigarse por qué motivo, cómo era el metabolismo y la fisiología de estos animales, imaginando que en Marte la atmósfera es de ese tipo. Bueno, luego seguimos más para arriba, vamos a Lara y luego vamos hasta Aracena y Cortegana, todos aquellos castillos que están en la zona norte de Huelva. Desde allí pasamos a la provincia de Badajoz, con todas las características de Badajoz. Se cuenta una historia muy bonita de Badajoz en cuanto quería ser conquistada por los árabes. Hicieron un vasallaje el rey Mono de Badajoz con el rey de Castilla y León, en el cual se obligaba, cuando era atacado, el rey castellano acudía en defensa del reino de Badajoz. Y el rey portugués, don Alfonso Enríquez, quiso conquistar Badajoz, mandó a un jefe militar de él, Geraldo Sin Papo, a cercar la ciudad, y entonces el rey moro pidió ayuda al rey castellano y este se presentó. Y entre tanto, al verse el ejército portugués entre dos fuegos, por un lado los árabes que estaban en el castillo y por otro lado el ejército castellano, pues el rey salió corriendo, se montó en el caballo, salió a huir, pero al pasar por la puerta de la ciudad, eran unas puertas de esas de madera enormes y tal, pesadísimas, y tenía un cerrojo de hierro, pues al pasar con el caballo, con el cerrojo se partió una pierna y cayó al suelo. Y dice la leyenda portuguesa que ahí se cumplió la maldición que le había dado la madre, que era doña Teresa. Bueno, y así, y seguimos más para arriba, vamos a dar a Cáceres, que es la tercera provincia que tratamos en el libro, donde destaca sobre todo la leyenda de la princesa Floripes, que está en un pantano, en el pantano de Alcántara, que en el pantano de Alcántara, cuando sube el nivel del agua, la torre del homenaje se cubre más y cuando baja se ve toda entera, y en esta torre pues se cuenta una historia de que había una princesa muy bonita, que se llamaba Floripes, y su hermano se había enamorado de ella, la quería desposar y ella no quería. Bueno, y se pone una trama amorosa que se resuelve al final a favor de la princesa de Floripes. Entonces, todas esas historias están en el libro. Están en este libro, sí. Y luego aquí termina el libro porque el resto de las provincias y de los enclaves templarios ya serán objeto del próximo libro. ¿Y qué quería destacar así de más bonito de las historias que están en ese libro? Todo esto que te he contado, todo. De hecho, es un resumen muy resumido. Hay también una parte muy interesante sobre la provincia de Cáceres, que es Plasencia, la última ciudad que encontramos en el camino. Y cómo aquella era una ciudad de frontera, que siempre las ciudades de frontera son muy peligrosas, porque estaban sometidas a pasar las tropas árabes y las cristianas, y siempre había guerras, problemas y tal. Y entonces inventaron unos fueros para fomentar que la ciudad se poblase y tuviese vida económica y que las personas se asentasen allí, o sea, que crearon un núcleo de población estable. Y siendo un núcleo de población estable, pues para los árabes era más difícil ya meterse contra esas poblaciones. Entonces, esta es la historia de su libro Templarios. Sí, esto todo tiene que ver con los templarios, porque en todos estos sitios había encomiendas templarias, castillos templarios, y los templarios eran siempre una fuerza guerrera que creaban una sensación de seguridad. De protección. De protección y de seguridad para la gente del pueblo que iba a vivir cerca de donde ellos estaban. Muchas gracias. Nada.